La cena interminable. Fren no se pone celosa. Fren no se pone celosa fácilmente. Frente a las cámaras o los fanáticos, por supuesto, ella sigue el juego. Sin embargo, cuando están solas las dos o con sus amigos, realmente no se pone celosa. ¿Por qué tendría que hacerlo? Sabe que el vínculo especial que tiene con Becky es más fuerte que cualquier otra cosa que haya tenido. Y sabe con certeza que Becky siente lo mismo. Entonces, ¿por qué está tan molesta en este momento? ¿Por qué quiere tomar del brazo de Becky y sacarla a rastras del restaurante en medio de la cena? En medio de una cena de celebración, donde la invitaron porque Becky la quería allí. Incluso si ella no era parte del proyecto, todavía recibió una invitación. Entonces, ¿por qué no puede concentrarse en la mujer más joven que está sentada a su lado? Dicha mujer está literalmente apoyada en su hombro en este momento, como si no tuviera la fuerza para sentarse derecha, y Fren es lo único que la mantiene sentada en este momento. Becky está sonriendo. Realmente debería olvidarse de eso, porque la chica a su lado está usando el collar que Fren eligió especialmente para ella. Está jugando con él como si supiera que Fren no está exactamente relajado. Sin embargo, ella no puede simplemente olvidarse de eso, porque ha sido así desde el principio. Y ella realmente no entiende cómo algunas personas no pueden tomar una maldita pista. Ella está controlando su expresión facial, o tratando de controlarla, especialmente porque sabe que si no lo hace, todos pueden leerla a través de sus ojos. Tal vez ese sea su error, actuando como si la comida fuera increíble y todo estuviera impecable, cuando definitivamente no lo es. Si alguien pudiera leer su mente en este momento, se sorprendería de cómo sus pensamientos no encajan en absoluto con lo que está mostrando con su rostro. La gente simplemente habría movido a Fren y Becky a otra mesa, una más lejana, tal vez una justo al final del restaurante donde nadie, incluso con binoculares, podría volver a mirar a Becky. Tal vez incluso llevarían a las chicas a otra ciudad, o tal vez simplemente las enviarían a otro planeta. Cualquier cosa para asegurarse de que nadie vuelva a mirar a Becky. De alguna manera su mamá viene a su mente. Estaría tan orgullosa de ella, de lo bien educada que ha sido durante la última hora y contando. Eso podría cambiar en cualquier momento, pero esa parte la dejaría de lado si alguien pregunta por qué es muy cercana a... Lo siente antes de escuchar algo. Una pequeña vibración cerca de su oído, solo unas palabras vestidas con un susurro. ¿Estás bien? No tiene que mover un músculo para saber que Becky la está mirando. Por un segundo considera responder sin mirar, pero eso sería descortés, y su madre le enseñó algo mejor que eso. Y no es culpa de Becky, para ser honesta. No es su culpa en absoluto lo hermosa que se ve hoy, y nunca haría que Becky se sintiera culpable por lo fascinante que es. Así que hace lo que siempre hace cuando Becky habla con ella. Dirige toda su atención hacia la niña más joven. Se fija en su belleza una vez más y responde con la misma sencillez. Sí, no te preocupes. Becky puede leerla como nadie que conozca, pero también lo está haciendo muy bien. Con todo el ruido y las conversaciones moviéndose a su alrededor, estaba segura de que tal vez Becky no se daría cuenta. Por una milésima de segundo se siente incluso victoriosa cuando Becky solo la mira con un poco de duda en sus ojos y vuelve a girar hacia el frente sin decir nada. Pero, por supuesto, la victoria solo dura un segundo, porque se vuelve hacia Fren y dice, medio sonriendo: ¿sabías que cuando algo te molesta mucho, rechinas los dientes?
como lo haces cuando duermes. Y así, el sentimiento de orgullo que tenía en su pecho hace un momento se desvanece tan rápido. No tiene tiempo de notar que los músculos de su cara se mueven por su propia cuenta. Allí mismo, frente a todos, ella es un libro abierto una vez más. Ella piensa en negarlo. Podría decir algo como, estoy cansada y quiero irme a casa. O tal vez incluso ir más allá y decir que Becky no tiene razón. Sin embargo, ¿a quién está engañando? Probablemente Becky tenga razón. Antes de decir nada a Becky, Fren piensa en una pregunta que recibió hace unos días. Sobre qué partes de la personalidad de Sam podrían encajar con la de ella en la vida real. Sabía exactamente qué decir, apasionada y protectora. Pero ahora mismo con Becky sonriendo frente a ella, sería posesiva. Tiene muchas ganas de borrar la sonrisa de esa cara, pero no puede, al menos no todavía. Tiene que pasar esta cena sin incidentes, porque se prometió a sí misma que lo haría al principio. Las palabras salen de su boca antes de que le pregunte primero a su cerebro. ¿Sabías que roncas muy fuerte cuando duermes boca arriba? ¿Qué está mal conmigo? Esa es tu respuesta inteligente, ¿verdad? ¿Tienes 12 o algo así? ¿Realmente no se te ocurrió nada más inteligente que decir a tu edad, Fring? Se regaña en silencio, queriendo enterrarse 20 metros bajo tierra. ¡Fring!, dice Becky en voz alta. Lo suficiente alto como para que los que están sentados más cerca giren la cabeza y miren a la pareja, como si quisieran ser parte de la conversación que está teniendo la pareja. Fring comienza a reírse de la reacción de Becky, de lo avergonzada que se ve la más joven. Victoria, piensa de nuevo. Pero luego Becky se ríe también y de alguna manera son transportadas a su propio mundo por un minuto, donde solo existen ellas dos. Incluso en ese minuto olvida por qué se sentía molesta antes hasta que ella lo escucha. ¿No es maravillosa la risa de Becky?, pregunta alguien con una voz que Fring puede reconocer porque ha estado en su radar desde que ingresó a este lugar con Becky a su lado. No es lo suficientemente alto para que lo escuche toda la mesa, pero es lo suficientemente alto para que lo escuche Becky y desafortunadamente Fring. Es suficiente para que vuelva a apretar los dientes. Verás, no es que Fring se sienta amenazada de alguna manera por el coprotagonista de Becky. Ella no es insegura. Además, no es que no le guste, ni siquiera lo conoce, para ser honesta. El problema es que como llegaron de la mano, no pudo controlar su mirada, como un típico adolescente. Ella realmente pensó que la primera mirada de muerte que le dio al comienzo de la noche detendría sus avances hacia Becky, pero aparentemente él no se da cuenta de la mirada de muerte de «estoy a punto de asesinarte mientras duermes» de Fring. Para colmo, insistió en sentarse al lado de Becky, quien dijo que sí, por supuesto, debido a que todos son tan amables. Fring no puede encontrar una buena razón para objetar. Becky, la más joven del grupo y una mariposa social, siempre se asegura de que las personas que la rodean se sientan bienvenidas y cómodas. Es sociable, extrovertida y hace amigos fácilmente. Esto tiene mucho sentido para Fring, sabiendo cómo el tiempo de Becky en el extranjero y su origen medio británico podrían haberlo dificultado cuando regresó a Tailandia. Le encanta cómo Becky siempre pensaba en las personas que la rodeaban y cómo se sentirían. Ella nunca querría que alguien se quedara solo, como ella al principio. Es una de las cosas que Fring ama de ella, por lo general. Hoy en día, ella no lo adora tanto. No por Becky, porque la chica más joven no está coqueteando ni dando ninguna señal de que está interesada en absoluto. Esta chica tiene la mitad del cuerpo encima de Fring. Si eso no indica su desinterés, Fring no tiene idea de lo que queda por hacer.
Besarse está empezando a sonar realmente como una buena idea en su mente en este momento, pero por supuesto que no puede dejar de confiar en su mente hoy. La última media hora lo ha demostrado. Así que tan rápido como esta idea viene a su mente, también desaparece. Sin embargo, la idea la hace sonreír, porque realmente está pensando en asegurarse de que todos sepan que Becky no está disponible en medio de esta cena. Una cena que empieza a parecerse a la última cena. ¿Por qué no termina ya? ¿Por qué está sonriendo ahora? Oye el susurro de nuevo, demasiado cerca de su cuello. Ella nunca se quejaría de la proximidad, ¿por qué lo haría? Pero de alguna manera la toma por sorpresa. No está segura de por qué, pero no le molesta. Con Becky siempre es una buena sorpresa. Frin decide hacer lo mismo. Gira la cabeza y se acerca a la oreja de Becky, no sin antes mirarla a los ojos como si fuera un ritual que no se puede romper, y decir lo más suave posible. No te lo puedo decir, es un secreto. Te puedo decir uno de los míos si compartes el tuyo, incluso puedo empezar si quieres, dice Becky juguetona y un poco misteriosa. Está bien, estoy bastante seguro de que mi secreto es bastante tonto comparado con lo que sea que saldrá de la boca de Becky en un minuto, pero sería un idiota si no me aprovechara de la situación en este momento, piensa Frin. Está bien, dime el tuyo entonces. Frin está emocionada por saber de qué se trata el secreto de la joven. La idea de que Becky se le ocurra algún comentario coqueto, tal vez realmente inapropiado, pasa por su mente. Se imagina que lo más desafortunado que podría pasar sería que se avergonzara durante unos minutos y se sonrojara durante una hora más o menos. Sin embargo, más que eso, no. Lo que sale de la boca de Becky segundos después no es algo que Frin esperaba. Te adoro. Becky le dice en un tono tan dulce y Frin no puede evitar sonreír de nuevo, porque tal vez Becky cayó primero, pero Frin cayó más fuerte, y ella lo sabe. Ella sabe que la mujer más joven también lo sabe. Una frase tan dulce como la que acaba de decir le derrite el corazón una y otra vez. Y con ello aparentemente una parte de su cerebro, ya que no es capaz de decir nada. ¿Qué le pasa a su cerebro hoy? Y como si Becky también se diera cuenta de que el cerebro de Frin no está cooperando hoy, se acerca a Frin y besa su mejilla, sin pensarlo mucho. Ahora dime el tuyo, dice Becky emocionada. Estaba pensando en besarte en medio de esta cena eterna, dice Frin, tratando de no poner demasiada energía para que Becky no entienda exactamente por qué tiene ese pensamiento en mente. Deja de ser celosa. Becky la mira con una sonrisa en su rostro. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Frin se esfuerza bastante por parecer desinteresada, pero la forma en que levanta las cejas mientras lo dice y cómo frunce los labios es todo lo que Becky necesita para confirmar sus sospechas. Su Frin está celosa. Becky no entiende por qué Frin se siente así. Tiene una pequeña idea, pero encuentra todo un poco gracioso, porque lleva puesto un vestido que la propia Frin eligió para ella, incluidos los accesorios. Si piensas en la ironía de que Frin vista a Becky, solo para luego ponerse celosa, sobre las miradas que está recibiendo y el hecho de que no puede ocultar sus sentimientos, incluso los que realmente no quiere que Becky sepa, es simplemente adorable. Para darle algo de crédito a Frin, Becky también notó que él la miraba, pero lo ignoró a él y a cualquiera de los cumplidos que sugirieran algo más que intenciones amistosas. Sin embargo, nunca fue grosera. Sabía cómo empezar, cómo moverse y cómo terminar una conversación con tacto. Siempre conversadora. Pero incluso ella había perdido interés. Si fuera por Becky, se habría ido del restaurante 15 minutos después de que llegaran. Pero eso habría sido descortés con el resto del equipo. Así que simplemente se acerca a Frin, concentrándose en todos los demás mientras escucha la respiración.
es decir, hasta que escucha que los dientes de Flynn se presionan juntos. Por eso le preguntó si algo andaba mal, aunque ella sabe exactamente qué. Ahora aquí están, con Becky considerando seriamente sentarse encima de Flynn en este punto, para que la niña mayor deje de lanzar dagas a sus colegas. Bebé, mírame. Becky espera que Flynn deje de mirar al techo como una niña. Tarda un poco, pero lo hace. Mientras se miran, Becky comienza a jugar con la mano de Flynn. Deja de enfurruñarte. En un esfuerzo por enviar un mensaje únicamente a ella y para ella, coloca la mano de Flynn en su muslo. Esto no pretende ser sexual ni inocente, sino íntimo. Y ella realmente espera que Flynn lo entienda. Parece que tiene éxito porque todo el comportamiento de Flynn cambia en cuestión de segundos. De hecho, estaba teniendo un efecto en ella. No era como si no estuviera tomados de la mano desde que abrieron la puerta del restaurante. Sin embargo, esto es diferente. Becky solo puede mirar con la boca abierta después de escuchar las palabras que salen de la boca de Flynn mientras mira sus labios. Mía, dice Flynn lentamente, apenas moviendo la boca mientras presiona con más fuerza la piel de Becky. No es nada demasiado apretado para lastimar a Becky, pero no es tan suave como las caricias habituales que Flynn recibe de vez en cuando. Tuya, fue una respuesta tardía de Becky, un poco nerviosa por cómo lo decía en serio. Ni siquiera les importa estar sentadas alrededor de una mesa con 20 o más personas. Aunque Flynn puede ser posesiva, nunca usa esas palabras en público. No importa cuán bajo lo digan. Este es un territorio completamente desconocido. Y si es honesta consigo misma, le está haciendo cosas. Ella no sabe lo que es, pero hay algo allí. Si alguien alguna vez muestra posesividad en público, suele ser Becky, que siempre está tocando partes que ya no se consideran neutrales, siempre un poco por debajo de la espalda. Pero Flynn tiene otras formas de mostrar posesividad y ahora una sensación de celos, y no se parece a lo que acaba de presenciar. Está perdiendo el contacto con la realidad en este momento, porque los ojos de Flynn están fijos en sus labios, y ella tiene esa mirada con la que no puede lidiar. Becky también se encuentra mirando los labios de Flynn. No es así como ella esperaba que cambiara la dinámica. Solo quería tranquilizar a Flynn de cualquier manera posible y ahora su cuerpo le está traicionando, gritándole que se mueva porque incluso sentarse en ese momento es incómodo. Ella no sabe lo que está pasando. De repente una voz desconocida llega justo a tiempo para salvarla. La mitad de Becky quiere empezar a orar ahí mismo porque siente que puede respirar de nuevo. Pero la otra mitad no quiere ser salvada. A la otra mitad no le importa si sus pulmones dejan de funcionar, si eso significa que puede seguir mirando los labios de Flynn. ¿Postre?, vuelve a preguntar el camarero. Sí, por favor, sale de su boca y ni siquiera suena como su voz. Sí, por favor, dice Flynn también. Ninguna de las dos puede mirar otra cosa que no sean los labios de la otra. Si alguien les tomara una foto ahora mismo y la publicara, se desvelarían tantos pensamientos y teorías de personas que ni siquiera la conocen. Incluso responderle al mesero se está volviendo un asunto difícil, pero Becky sigue adelante. Solo un pequeño plato más y finalmente pueden levantarse e irse. No es que no le esté pasando bien, en realidad lo está, pero regresar a casa es lo único que quiere hacer en este momento, incluso si eso significa tener que alejar la suave y cálida mano de Flynn de su muslo, que aún se está adaptando a la presión que la mayor le está dando a través de sus dedos. Sabe que pronto tendrá que decir adiós a la sensación, pero ganará mucho más de lo que está recibiendo ahora mismo, y ese pensamiento le da la confianza que necesita para seguir adelante. Incluso si todo le dice que no mueva ni un solo músculo de su cuerpo, lo combate. Coge una cuchara para empezar a comer el postre que tiene delante. Sabe que Flynn todavía la está mirando. Puede sentir la calidez, la intensidad.
el amor que le está dando a través de sus ojos. La niña mayor tiene la habilidad de contar historias completas solo con sus ojos. Los ojos de Fring son probablemente la más llamativo que Becky haya visto en una persona. Brillan de una manera tan distintiva cuando Fring sonríe o cuando está feliz. Los ojos de Fring transmiten y muestran a una edad tan temprana que a veces bromea diciendo que tienen su propia personalidad y alma. Así que vuelve a levantar la cabeza para mirar a la niña mayor, para captar un poco de lo que Fring está compartiendo. No puede evitar sonreír porque es muy hermosa. ¿Está bien?, Fring pregunta con tanto cariño que Becky siente como si solo le perteneciera a ella. Ella solo hace lo que siempre hace. Ella está de acuerdo con su cabeza. Toma otra cuchara del postre y la pone en la boca de Fring sin pensarlo mucho. Dado que se alimentan entre sí incluso en lugares públicos, no hay razón para detenerse ahora. Por la expresión emocionada en el rostro de Fring, ella adivina que probablemente le encantó. Más, por favor, grita Fring como una niña, esperando ansiosamente que Becky le dé de comer algo de postre nuevamente. Bebé, tienes uno exactamente como el mío justo frente a ti, dice Becky divertida. Fring hace pucheros, negándose a comer su postre por su cuenta. Mueve su brazo libre que hace que parezca que no tiene fuerza para levantar la mano de la mesa. Becky piensa en probar una teoría suya que cree que podría ser efectiva hoy, por lo que se acerca a la cara de Fring y la mira a los ojos con inocencia. Cuanto antes termines de comer, antes podremos irnos a casa. Y ahí está. El brazo al que aparentemente no podía mover ahora funciona perfectamente. Becky está segura de que Fring no se da cuenta de lo rápido que está comiendo. Incluso le preocupa que Fring pueda ahogarse frente a sus ojos, porque esta mujer ni siquiera respira en este momento. Come como si no hubiera comido una sola comida en todo el día y se estuviera muriendo de hambre. Becky observa atónita cómo Fring devora el platito. Salta cuando siente de nuevo la presión en su muslo proveniente de la mano de Fring, recordándole que también tiene que disfrutar el postre para que puedan irse. Así lo hace, de manera diferente o como lo consumía Fring, aunque ella no llamaría a eso comer porque en realidad está disfrutando del dulce frente a ella. Al menos lo estaba saboreando. Está tan concentrada en la forma de comer de Fring y en su propio postre que en realidad no lo escucha la primera vez. Ni siquiera se da cuenta de que alguien se está apoyando en ella y que aparentemente le estaban preguntando algo, que por supuesto no hizo, no lo escuchó. Disculpe, ¿qué me preguntó? Realmente no pudo escucharlo. Becky se vuelve hacia un lado para darle un poco de atención al dueño de la pregunta. Oh, te pregunté si tenías prisa o si tenías algún plan después de esto. Todos estábamos pensando en continuar la celebración en un bar tal vez. Tienes 20 años, ¿verdad? Así que en realidad podrías venir con nosotros también. Sería bueno para pasar tiempo fuera del set, dijo su compañero de trabajo, de una manera muy amigable. Becky no puede captar un tono muy coqueto o sugerente en su voz, pero sabe que la persona sentada a su lado, justo al otro lado, pensaría diferente, especialmente en la última parte. Becky está lista para declinar amablemente, diciendo que en realidad está cansada. Abre la boca para decir algo y su voz suena, pero no tiene la oportunidad de decir nada, porque la voz femenina a su lado, que suena más como Sam que como Fring, dice en un tono realmente profundo y seco. Ya tenemos planes. No exagero, pero Becky nunca se había sentido tan fuera de sincronía con su propio cuerpo y mente. De alguna manera se siente cálida, avergonzada, fría, tímida, confundida, incómoda y perteneciente a la vez. Ella no sabía que eso era posible, y todo por las palabras de Fring. En este caso, el dueño de la pregunta se ve decepcionado, incluso enojado, pero trata de que su insatisfacción no se vea. De acuerdo con la mirada en el rostro de Fring, ella está muy feliz con lo que finalmente salió de su boca, incluso orgullosa si Becky nota la curva en el lado izquierdo de su boca que se parece a la sonrisa de Sam. Tal vez la próxima vez, dice dirigiendo su mirada a Becky. Sí, quizás.
Becky piensa en las mismas palabras, pero en un tono más dulce. Pero nuevamente le roban la posibilidad de decirlo, porque Flynn responde antes que ella. ¿Cómo es que el cerebro de Flynn funciona tan increíblemente rápido? Más rápido que el suyo en momentos como estos, especialmente si se estaba comportando como una niña hace un momento. Cuando mira los ojos de Flynn, encuentra un personaje familiar allí. La mirada de Sam realmente le queda bien a Flynn. Sin embargo, justo cuando el momento comienza, termina, porque en el momento en que Flynn mira a Becky, toda la intensidad y el aburrimiento en sus ojos desaparecen, solo para que se vuelvan más suaves nuevamente. Con ella también viene una sonrisa, la misma sonrisa sin la cual no puede imaginar vivir. Todos han terminado. ¿Podemos irnos ahora? Flynn pregunta con un puchero en su rostro. Creo que podemos, dice Becky mientras mira a todos alrededor de la mesa, preparándose para irse o revisando sus teléfonos. Esto es probablemente para ver exactamente a dónde van después. La palabra sí proviene de una Flynn realmente emocionada, que recoge sus cosas y coloca la chaqueta sobre los hombros de Becky antes de ponerse la suya primero. Se despiden y dan las gracias, deseando que todos estén seguros y que se cuiden si van a tomar algo más tarde, y se levantan a la misma hora. Flynn toma la mano de Becky y comienza a caminar con una sonrisa en su rostro. Becky puede sentir su emoción a través de la mano y la forma en que está apurando a la joven para que camine más rápido. Entonces, ¿qué tipo de planes tenemos en realidad? Si no te importa que pregunte. Porque no recuerdo haber hecho ninguno. Becky pregunta en un tono burlón mientras se dirige al asiento del pasajero del auto de Flynn. Te lo recordaré, no te preocupes. Solo dame un segundo, dice Flynn mientras le abre la puerta. Espera hasta que Becky esté lista y la cierra. Luego corre hacia el lado del conductor del automóvil y abre la puerta para sí misma. Entra y cierra la puerta del automóvil detrás de ella. Y Becky espera. Flynn se vuelve hacia Becky, se acerca a ella y sonríe.